Bienvenido a tu foro Desde el Más Allá, donde buscamos compartir conocimientos sobre hechos paranormales y metafísicos que despiertan inquietud, haciéndolos accesibles para quienes están interesados en saber qué hay en el más allá y por qué se presentan fenómenos que parecen inexplicables en la vida cotidiana, con el propósito de ayudarnos a elevar la conciencia con herramientas para mejorar esta vida en el tránsito a las siguientes etapas evolutivas. Te saluda tu anfitrión, Alejandro López Matus. En la producción, Gerardo Lavalle y César Terol. Prepárate para conocer lo que viene desde el más allá. Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Da mucho gusto que nos acompañen a este programa. Muy interesante se va a poner, van a ver. Y como ya se había anunciado, vamos a hablar de, el título está mal, de sanación cuántica a distancia. Y para esto tenemos invitado al ingeniero José Luis Rueda Quintana. Él es ingeniero civil egresado del Instituto Politécnico Nacional. Ha investigado el fenómeno ovni desde que tenía 12 años, cuando una amiga de la secundaria mencionó que había visto un ovni sobre las casas de donde vivía, como si el solo hecho de mencionarlo, que era la primera vez que lo escuchaba, desató una curiosidad y búsqueda muy grande de todo lo relacionado con los ovnis y el contactismo desde esa edad, 12 años. Ha conocido a una gran cantidad de investigadores del fenómeno ovni y contactados desde el año 2000, que abrieron más su comprensión y entendimiento sobre estos fenómenos. Aparte de tomar las investigaciones que en forma personal y de campo ha realizado para comprender el fenómeno, y fue hasta 2010 que se inicia un despertar espiritual más fuerte en él con una pregunta que le hicieron de manera telepática. ¿Qué era lo que deseaba? ¿Qué quería? Y trabajar mucho en el área de la construcción en forma intensa como ingeniero civil y desarrollarse hasta donde quisiera, o trabajar en el lado espiritual. Esa pregunta se la hicieron telepáticamente porque así estaba pasando con él en ese momento. Una parte de su tiempo lo dedicaba a las obras de ingeniería civil y otras a la investigación ufológica y espiritual, aunque se estaba incrementando más su trabajo en los temas espirituales. Y fue al mes de tomar esa decisión que lo corrieron de una de las dos constructoras donde trabajaba. Y eso hizo que aumentara su tiempo en el trabajo espiritual. En 2011 creó el Centro de Investigación Rueda Cósmica, con el que inició de manera profesional y pública su trabajo a nivel masivo, ya que llevando como 6 meses sin dormir por mensajes que le llegaban para que compartiera lo que tenía. Después comprendió a qué se referían esos mensajes. Con la investigación y las entrevistas de muchos contactados, le tocó entrevistar, por ejemplo, al ingeniero Alberto Secua, con quien inició la apertura de congresos en México con personas de toda índole, a nivel mundial, llenando el auditorio del Centro Médico en 2014, con una gran asistencia en el Auditorio Josefa en 2015, el Teatro Diana en 2016, y de ahí en adelante siguieron más congresos. Por ejemplo, en 2016, uno en Querétaro, otro en 2018 en Tula, otro en Guadalajara, y de ahí inició en 2020 en contra de todos los pronósticos
a raíz del COVID-19. Y después de cambiar la fecha 2 veces, se logró organizar y realizar un congreso muy profesional en el extranjero con la ayuda y coordinación de otra persona de aquel país, Colombia, que se llama Aura. Cree que es el único mexicano que ha organizado congresos fuera de su país y con ese éxito, ya que el congreso realizado en Colombia tuvo lleno total. A pesar de todas las recomendaciones y todas las prevenciones, se logró realizar, siendo el único congreso en su tipo que se realizó en el mundo con un éxito total. Después se realizó el congreso en Lima, Perú, y contó con gran asistencia de extranjeros y nacionales de ese país. Un extraordinario evento. Otro más que se logró realizar en el extranjero por un mexicano y la coordinación de aquella amiga extranjera, Aura. En 2022 se está organizando un congreso en México para que se realice en Querétaro el 10 de septiembre, donde se presentarán grandes panelistas. Será un congreso más en México después de haber organizado tantos en el extranjero como Colombia y Perú. Cuenta con la aceptación de mucha gente que asiste a estos eventos, dada su extraordinaria calidad. Y pues te damos la bienvenida, José Luis. Ya se nos fue José Luis, no, aquí está. No, aquí estoy. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues traes un bagaje muy interesante, muy largo primero de experiencia y de conocimiento. Y como vemos en tu semblanza, pues te has ido moldeando a lo largo de los últimos 22 años, más o menos, donde empezaste, claro, desde niño a interesarte en el fenómeno OVNI. Pero ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué pensabas cuando eras niño, cuando empezaste a tener ese interés por los ovnis? ¿Creías en ello? ¿Querías que fuera cierto? ¿O qué esperabas de todo eso? No, yo sí creía que existían, nada más era saciar mi curiosidad, pero fíjate que ya lo descubrí ya hasta más despuesito, hasta estas fechas, ya entiendo por qué es que luego cuando escuché la palabra ovni fue que algo, ¡pum!, algo como que detonó en mí investigar el fenómeno, o sea, investigarlo hasta la raíz, ¿eh? Me metí en libros, revistas, a hurgar por todos lados, contacté también investigadores con los cuales estuve yo platicando, pero sí me fue ya más grande. Al principio solamente tenía el acceso a través de libros y revistas, pero ya después, como me fueron dando los medios, ya lo fui haciendo. Yo crecí en una familia de escasos recursos económicos, obviamente, porque obviamente pues yo, después de la secundaria, yo tenía que pagar mi propio pasaje para ir a la escuela, tenía que trabajar los fines de semana para poder pues tener hasta copias para los libros, o moverme también hasta en autobús. O sea, incluso te digo que terminé yo la secundaria, ya en la secundaria ya me dijo mi papá, o trabajas o trabajas. Yo ya me había hecho una serie ¿cómo se llama? Un panorama. Dije, no, voy a estudiar aquí, voy a estudiar acá y quiero terminar esta carrera. Pero parecía como si me hubieran echado un balde de agua, ¿no? Decir, o trabajas, porque no va a haber de otra, porque ya me corrieron a mi papá también le quitaron un trabajo, porque yo estaba trabajando en la termoeléctrica, y en ese entonces, pues él dijo, es que no va a haber recursos para poder darte para la escuela, o sea, o trabajas o trabajas. Entonces dije, sí, ¿y ahora cómo le hago? Entonces, a mí no me da pena decirlo, yo trabajé arreglando zapatos, componiendo zapatos, reparando zapatos de calzado para las personas. Esa fue una de las cosas que yo hice. También trabajé como payasito, como unos 2 años más o menos. Y ya después otro de los trabajos que yo tuve fue cuando entré ya como maestro de una escuela de nivel medio, de nivel medio superior, de bachillerato, a dar clases de matemáticas, física, matemáticas del 1 hasta el 4 más o menos. Yo ya estaba estudiando la carrera de ingeniero civil, pero desde la secundaria para acá yo tenía que trabajar, por eso tuve esos trabajos, porque lo hacía yo los fines de semana, y lo que ganaba de ahí me ayudaba para mantenerme, para ir a la escuela, para vivir.
Obviamente, pues, todavía vivía en la casa de mis padres, ¿no? Entonces, eso me ayudó muchísimo. Si no, como lo hubiera hecho también, hubiera sido un poquito más complicado. Pero afortunadamente todavía estaba ahí y eso fue para mí, fue mm, pues bueno, fue para mí algo muy importante porque siento que eso, no aparte de ser impedimento para muchas cosas, creo que moldearon parte del carácter y moldearon parte del aventarme a resolver cosas, a resolver yo situaciones, o sea, no ver la situación de una forma trágica, sino que eso que me sucedió a mí en la vida con mi papá, no fue algo que haya sido también al azar. Yo creo que de alguna forma yo ya lo había establecido así, que así tenía que ser, que así tenía que vivirlo. Yo ya, era como un plan que ya estaba establecido. Y eso realmente para mí, te digo que fue algo que me hizo poder eh, enfrentarme a muchas cosas que se me iban a venir después y poder yo también saber cómo resolverlas. O sea, darme a la tarea de poder saber cómo resolver el asunto, cómo resolver cualquier situación real en tu vida. O sea, ¿cómo le haces para seguir estudiando siendo de que yo ahí me quebraba la cabeza, decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y mi papá trabajaba reparando zapatos en aquel entonces, entonces dije, no, pues yo también voy a comprar esa herramienta, aquella otra, me empecé a decir, voy a comprar ese, pues de eso me voy a poner ahorita a trabajar, porque si no, ¿de qué otra forma? Y yo ya le había ayudado a él a seguir trabajando en lo que estaba haciendo, entonces ya nada más Sí. viendo, con eso yo ya aprendí y ya después empecé a trabajar yo también ahí en los zapatos. Eso me mantuvo como unos, pues bastantes años, mientras seguía trabajando, mientras seguía estudiando. Y, y ya ya cuando estaba estudiando la carrera, ya los 2 últimos años fue cuando me metí a trabajar de profesor, y ya las cosas ya ahí fueron un poquito distintas. Diferente, ¿no? Pero, ¿cómo? Digo, allá cambiaron en algo, ¿no? Sí, ya cambió mucho el asunto, ya, porque ya después, obviamente, pues ya terminamos después la carrera, eh, y empecé a trabajar en la construcción, casi luego, inmediatamente después de que salí yo de la carrera, me casé y eh, la persona con la que me casé, la compañera con la que me casé, su hermano, que era arquitecto, me mete a unas obras de construcción que él estaba llevando. Y en esas obras de construcción me meto primero como supervisor, entro así como supervisor, y luego ya después de un buen rato de supervisor, llegaron a pasar como 4 años trabajando con él. Y en realidad, pues bueno, no importa. En realidad, en aquel entonces, pues era muy poquito lo que me pagaban. Entonces yo busqué la forma después de obtener el título que tenía yo, y ya obteniendo el título, ya fue que les dije, ¿saben qué? Ya, ahora, porque ya o me iba a salir o les iba a pedir que me aumentaran el sueldo, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo sí les pedí que me aumentaran porque durante 4 años nomás creo que me habían subido pues, como unos 200 pesos, imagínate, Mm. en todo ese trabajo. Entonces, ya después de eso fue que ya les dije, o sea, pues ya, ahora sí ya soy, ya necesito que me aumenten el sueldo y necesito ganar tanto. Y sí les dije, necesito ganar tanto. Y y ya si me los dan, y si no, pues yo busco otro trabajo. Se lo dije primero al arquitecto, que fue el que me metió, y me dijo, no, yo no te puedo dar eso, y pues ya si quieres, pues aquí hasta aquí lo llegamos, y ya nada más terminamos de trabajar, y ya si quieres, sí, está bien. Entonces yo se lo dije primero a él antes, y le dije, después voy a hablar con los dueños, para ver si hay chance por ahí con ellos. Y me dijo, sí, no hay problema. Entonces ya hablé con ellos, con los dueños, y resulta, como yo ya venía 4 años trabajando, ya me conocían los dueños, sabían muchas cosas que yo estaba haciendo, muchos problemas que les resolví. Había casas que se estaban hundiendo, de las que primero se habían construido, y tenían un declive de unos 20, 30 centímetros. O sea, sí tenían serios problemas de hundimiento en algunas. Yo resolví esos problemas. O sea, estas casas se paró el hundimiento de esas casas, se resolvió ese problema. Después de todo eso, esos 4 años, yo les dije, pues ya me voy a ir, o me quedo trabajando con ustedes, para ustedes, o a ver qué hacemos, pero pues, que me paguen esto. Y en aquel entonces, lo que pasó fue de que me dejan a mí trabajando como supervisor y corren al arquitecto. No, me dejan a mí como encargado de todas las obras. Me dejaron como residente de obras. Me dejaron la supervisión de todas las obras en mí. No.
y como el residente de obra. Entonces ya, y al arquitecto pues lo quitaron. Y a mí me pagaron eso, me pagaron esto y luego me pagaron otro de otras obras. O sea, me fue muy bien. A partir de ahí, mi vida empezó a cambiar de una forma impresionante en todos los sentidos, ¿eh? A nivel económico, a nivel eh, hasta laboral, en todos los sentidos empezó a cambiar mucho mi vida. De ahí fue que también me empiezo a dar, empiezo a meter mucho también más tiempo, porque dedico más tiempo también al trabajo de la investigación. Y llega un momento en el cual, después de tanto estar trabajando, porque yo me metía mucho en esto de la investigación, aunque sea nada más en las noches o leyendo libros, que eso es lo que me gustaba mucho. Llega como en 2010, después de haber trabajado ya bastante tiempo en la construcción, llega como en el 2010 y me dice, de alguna vocecita que me dice, que no me dejaban dormir, no me dejaban dormir, así tiene como 6 meses que no me dejaban dormir, como me obligaban como que a pararme y ve aquí, o ve acá, o ve a este lado, a ver qué encuentras, me paraba, yo me iba a la computadora para ver qué es lo que me quería decir la computadora, o sea, tratando de decir que la computadora me estuviera hablando, decirme qué es lo que yo necesitaba saber, o iba, o me paraba y veía un libro, yo sentía que algo tenía que hacer, Pero, ¿y tú pero qué pensabas que era eso? ¿No pensaste, bueno, estoy soñando, es esquizofrenia o cómo explicabas esto que estaba sucediendo? no, es que yo sentía que algo me estaban diciendo, pero en aquel entonces decía, pero díganme qué necesito, o sea, qué necesito saber. Y me la pasé yo investigando con una persona, con otra, y a fin de cuentas nadie me dijo lo que yo necesitaba saber. O sea, y ya después que me lo dicen a mí y me dicen, comparte lo que tienes, comparte lo que tengo. O sea, eso fue lo que me dijeron, comparte lo que tienes, comparto lo que tengo, pero pues, no tengo casi material para compartir, ¿cómo puedo hacer yo videos y todo eso? Yo pensé que a lo mejor era en videos y todo eso, ¿no? Que así fue de todos modos el trabajo, parte de eso. Pero decía, pero pues, si yo no tengo muchas evidencias, unas cuantas fotos, porque sí había tenido yo fotos ahí raras que había encontrado yo y había sacado. Pero después yo ya supe por qué me dijeron, comparte lo que tienes. No era compartir tu material, es compartir lo que tienes dentro de ti, compártelo. Eso es a lo que se refería, comparte lo que tienes. Comparte lo que está dentro de ti, eso comparte. Eso es a lo que se refería. Y ya después, en el 2011, pero fíjate que lo vienen entendiendo ya hasta después, ¿eh? Pero sí esas palabras me las decían, comparte lo que tienes, pero comparto lo que tengo, pero ¿qué tengo? Pero ya hasta después entendí que fue de a qué se refería. Y después, ya fue en el 2011 fue cuando se crea ya CIRCAC, que es el Centro de Investigación Rueda Cósmica, con varias personas que nos estuvieron, nos aventamos en toda esta trayectoria, en esta aventura, que prácticamente de los que más activos pues, era yo, era de los que estábamos haciendo, y otra persona de allá de Guadalajara, pero de los más activos era yo. Oye, Y Luis Ramírez Reyes, ¿no te ayudaba ahí en esa no, a parte? él yo lo contacté en el 2000, ¿cómo se llama? En el 2001, por ahí. Si tuvimos ahí un acercamiento con él. Yo ya lo conocía desde aquel entonces. Y después otra vez cuando se creamos otra vez CIRCAC, ya lo volví otra vez a contactar, y ahí estuvimos ahí trabajando. Le hice unas entrevistas, creo que de las primeras entrevistas que le hice yo a investigadores fue a él. Él fue una de las primeras entrevistas que saqué yo de él, precisamente de Luis Ramírez Reyes. Y después saqué otras entrevistas a otros contactados, a otros ufólogos, que también estaban también por esta zona aquí de Satélite, de Naucalpan y otras partes por aquí cercanas. Entonces, sí fue algo que a mí me llamó mucho la atención de que el trabajo que se estaba haciendo, estaba, para mí, desde mi punto de vista, era más en investigación al fenómeno OVNI. Era mucha investigación. Yo me la pasaba a veces días observando el cielo, fotografiando todo lo que se movía. Al principio tenía una camarita muy chiquita, de las que
podemos decir una tipo Maizoro, que a veces, por broma, que a veces dicen, ¿no? Una marca. Que salía en los cereales, sí, claro. Sí, pero una camarita una cámara, pero esas empezaron a grabar cosas bastante interesantes. Ya después empecé a comprar cámaras profesionales. Y esas cámaras profesionales ya empezaba yo a ver, a fotografiar todo lo que se moviera. Y yo ya iba viendo qué sí era y qué no era, qué sí era y qué no era de los objetos que uno estaba fotografiando. Porque hay veces que uno saca uno fotos y dice, no, pues este sí es, pero pues no, a veces es un insecto, un pájaro, lo que sea que se mueve por ahí a la distancia. Entonces ya te das cuenta que sí y que no. También cuando son reflejos en la lente de la cámara, también varias cosas, ¿no? A veces objetos que estaban a la distancia. Yo también ahí vi muchísimos ovnis, aprendí a observarlos, aprendí a verlos, tuve yo la paciencia de poder observar, de estar captando, de ver los objetos cómo pasaban en el cielo, de poder grabarlos con cámara, de a veces cómo llegaban unos y a veces se quedaban encima de la casa y ahí estaban observando y bajaban ya cuando me daban cuenta de que estaban ahí, se iban. O sea, aparte de chiquito, cuando yo estaba estudiando en la secundaria, yo llegaba a la casa y yo veía objetos que estaban así como moviéndose, como en unas 8 ocasiones por el edificio donde yo vivía antes. O sea, se movían así como entre cruzándose o pasaban así como en flotillas como de 8, 4, 5 objetos en esferas, por ahí por donde yo vivía antes. ¿En qué Más o menos, rumbo era, perdón? Más o menos. ¿cuál? ¿En qué En, rumbo era? en Vallejo. En Vallejo, más o menos por la zona que se encuentra ahí de la Patera Vallejo. Y de ahí de la Patera Vallejo, pues ahí tenemos una vista también impresionante también que está al Chiquihuite, porque ahí se ve también el Chiquihuite. Bueno, de ahí todo eso que estuve observando y observando al cielo, grabamos, yo publiqué un montonal de ovnis y videos que fotografiaba y que veía yo en el cielo. Después de ahí se da la oportunidad de conocer a otro contactado, porque empezábamos nosotros a hacer vigilancias en el Popo, en el Ista, íbamos a un lado y íbamos a otro. Después vamos al Popo y ahí pues bueno, empezamos a tener también evidencias de objetos que salían del cráter, directamente que los observábamos, entraban y salían de ahí. Y luego después nos fuimos a la zona bueno, después de ahí conocí a otra persona que es la que me contacta con el ingeniero Secua, y de ahí le hacemos unas entrevistas, vemos que también tiene mucha aceptación el ingeniero Secua, programamos el primer congreso con él, en México fue el primer congreso que yo hice, y después de ahí no he dejado de hacer congresos porque nos hemos traído a muchísima gente de otras partes del mundo a participar también aquí en estos congresos que se han estado haciendo aquí en México, a muchísimos, a muchísima gente que ha estado en estos temas, compartiendo en todo este fenómeno de situación. Incluso también tuvimos a Susan Powell, que también ya no está con nosotros en otro congreso. Ella estuvo también en un congreso en el 2017 con nosotros, ahí en la ciudad de Querétaro, que ya no está. Después también, en el 2017, precisamente, yo ya venía recibiendo como mensajes que me daban algunos contactados y algunos videntes y les decían a ellos, me decían, José Luis, me están diciendo que te pongas a hacer sanaciones. Ah, sí, claro. Yo estudié, bueno, antes de meterme a lo que te estaba diciendo, en el 2001, 2002, yo me metí mucho a estudiar sanación. Me metí a estudiar sanación universal, me metí a estudiar Reiki, hasta las maestrías que estuve estudiando, varias. Estuve estudiando otro tipo de técnicas de sanación, herbolaria, y otras diferentes técnicas que estuvimos haciendo. Pero fue como en el 2001, 2002, en esos 2 años estuve trabajando en eso. Pero no me dediqué a eso, al trabajo eso. Yo nomás me dediqué a estudiar todos los fines de semana y ahí estaba trabajando. Durante unos 2 años ahí estuve trabajando en eso. Pero ya no me metí en eso porque se me juntó una cantidad enorme de trabajo y fue cuando te digo que me dejaron como residente de obra, como encargado de todas las obras de construcción. Entonces tenía un trabajo impresionante. O sea, yo era el responsable de todas las obras porque yo decidía a qué nivel, aquí cortan aquí, pongan aquí en nivel esta casa, desde que se entregaba,
Desde que empezamos a cortar el corte del cerro o de algunas zonas que teníamos que hacer hasta que se entregaba la última casa, le dábamos niveles a las calles, a las casas, todo eso. O sea, yo veía mucho que todo quedara bien estructurado. Yo veía mucho, bien la estructura, que todo quedara bien cimentado. Y jamás tuvimos problemas como los que se tuvieron antes con el hundimiento de esas casas. En el caso mío, no. Todo fue bien planeado porque ya sabía muchas cosas como ingeniero civil. Entonces, eso lo cuidaba mucho para que no llegara a pasar. Entonces, bueno, de ahí me paso a lo que es al 2017, que es cuando te digo que ya un año antes ya me venían diciendo, José Luis, me están diciendo que te pongas a hacer sanación. Ah, bueno, sí, sí. Pues lo dije, pues bueno, sí, ¿no? Pero porque yo ya sabía. Pero pues no me lo hacía nada más con mi familia y amigos, nada más. Después me dan otro mensaje, José Luis, me están diciendo que te pongas a hacer sanaciones. Después otro tercer mensaje, me dicen, José Luis, me están diciendo que te pongas a realizar sanaciones. Sí, sí. Y ya después un cuarto mensaje, me dicen, José Luis, me están diciendo que te vuelva a repetir, que te pongas a hacer sanaciones, porque creo que ya te lo han estado diciendo varias veces. Bueno, está bien, me voy a poner a hacer sanaciones entonces. Y empecé a hacer unas terapias de sanación. Yo ahí, cuando empecé fue con el 2017, que empecé yo a hacer estas terapias. Empecé a hacer la primera. En la primera empezó a salir un felino. Yo tomé fotos de todo alrededor, porque, o sea, le estabas haciendo, la primera terapia que hice fue una terapia de sanación a distancia, que yo hice con las personas que estaban contactándome ahí en el Face. Yo ahí les dije, a ver, ¿quién gusta que le haga una terapia de sanación? Entonces ya sale uno, y luego después de ahí publico lo que salió, porque después saqué fotos de todo alrededor, y sale un felino ahí en una puerta, que fue como todo en una energía de color verde en la puerta. Y luego después de ahí, obviamente, pues ya lo publico y me salen más personas para sanación. Y de ahí hasta la fecha no he parado de hacer terapias de sanación. O sea, de ahí hasta la fecha. He estado haciendo terapias. Obviamente también he estado haciendo talleres de sanación a distancia. He estado de la técnica que nosotros estamos haciendo. También hemos seguido realizando los congresos, pero lo que a mí me resulta muy importante es de que he constatado que el trabajo de sanación a distancia es real, incluso yo podría decir que a veces es hasta más fuerte que en físico, o más fuerte a distancia que a nivel como si lo estuvieran haciendo en físico. Eso te lo digo porque lo he constatado con varias personas. Y dicen, no, pues es que yo una vez vinieron aquí a hacerme esa terapia de sanación y no sentí lo mismo que sentí ahorita contigo. Entonces, eso para mí me ha llenado mucho de satisfacción las cosas que he estado observando, los testimonios que he ido recabando, porque son muchísimos. O sea, de los que yo tengo publicados, ha de ser menos del 0.0001% de todos los que tengo. Más o Muy menos. bien, a ver, me dejas hacerte algunas preguntas, digo, porque van surgiendo aquí a lo largo de tu charla algunas dudas. ¿Tú sabes quiénes son quienes te han mandado esos mensajes? ¿Los identificas? Sí, esa es mi familia estelar. ¿Espíritus o seres de otra galaxia, de otra dimensión, de otro... ¿Qué tipo de seres tú crees que son? Son felinos. Felinos, bueno, pero eso es la imagen, ¿no? Así es, felinos. Incluso en las terapias ven a los felinos. O sea, ¿y los has fotografiado? ¿Has logrado Fue fotografiar? pero fue una fotografía que te digo que la primera que nosotros fotografiamos fue algo muy chiquito, un gatito, o sea, una imagen así como en forma a ver si, es que te digo que todo esto lo tenía yo en el canal anterior. Como yo estuve atacando mucho al sistema, me quitaron el canal. Pero, pero sí, esa fotografía yo la tenía en un video que publiqué yo, donde pusimos
donde pusimos una imagen en color, que estaba en color verde, porque así estaba, pero se le ve las orejitas, los ojos, la boca, se le ve todo el contorno así como de felino. Eso fue algo de que a mí me llamó muchísimo. Yo la comparé y para mí se parecía a un felino. Pero después de ahí, te digo que nosotros, de la información que hemos estado nosotros recibiendo, ha sido directamente, o los que nos asisten en las terapias no nada más son felinos, son pleiadianos, son hombres de blanco o hombres de bata blanca, son esos. Seres así como de mucha luz, que no se les ve rostro, de muchísima luz, luz. Es eso y me dice, en muchas ocasiones me dicen, es que a veces veo yo un rostro de un gato gigante que a veces está aquí observándome, llega, se para y se va y se retira. Pero ven muy seguido a felinos en las terapias. ¿Esto pudiera estar relacionado como con el espiritismo? O sea, ¿crees que son espíritus antiguos, espíritus superiores que te asisten para hacer la sanación? No son espíritus, son seres que están en otro plano dimensional. Haz de cuenta que nosotros estamos como que en un plano. El que tenemos ahorita es un plano, pero hay otro plano donde ellos también se mueven. Hay otras energías que también trabajan con nosotros en otro plano distinto al nuestro, que también hacen esa labor, hacen ese trabajo con nosotros. Muy bien, muy bien. Y ahora sí, ¿qué tipo de sanación es la que se realiza? Es una sanación para equilibrar sus centros energéticos. Trabajamos de esa forma. Al equilibrar sus centros energéticos, obviamente también se produce un estado de autosanación en el cuerpo. Y prácticamente hacemos ese trabajo. Pero fíjate que en el trabajo que hacemos nosotros, hemos logrado retirar entidades, exorcizar personas. Te voy a dar un caso, no te puedo decir varios casos, pero te voy a decir un caso muy importante. Había una chica como de 19 años que me contacta y me dice que ella a los 14 años, una sombra oscura en la azotea de su casa, ella la ve, la observa, y desde ahí empezó ella a convulsionarse. Se empezó a convulsionar desde los 14 años. Y ella me contacta, ya tenía 19 años, y me dice, lo que pasa es que yo ya quiero llevar una vida normal, ya quiero trabajar, ya quiero tener familia, ya quiero en determinada forma casarme, o llevar una vida distinta, o sea, quiero llevar una vida normal, o sea, quiero llevar una vida que sea normal para mí, o sea, y pues bueno, dije, pues está bien, entonces vamos a trabajar en eso. Una de las situaciones, yo la programé para tal fecha, y resulta que 15 minutos antes de hacerle la terapia a esa chica, me llama mi hija, y me dice, papá, una señora de la esquina, una vagabunda se acercó y me empezó a golpear, y yo le dije, ¿y tú no te defendiste? O sea, ¿qué no te defendiste tú? ¿No metiste tú las manos? Y me dice, no, pues es que yo me estaba tapando la cara, pero quiero que vengas conmigo porque queremos ir a la delegación para levantar un acta. Le dije, sí, bueno, espérame nada más, entonces al ratito déjame termino la terapia y ya voy, y ya voy contigo. Y entonces, bueno, ya empecé la terapia con la chica esta, y luego después, a los 10 minutos, igual lo mismo, papá, necesito que vengas, porque ya necesito que vayas conmigo para que vayamos a levantar el acta. Le dije, espérame, déjame terminar la terapia.
Durante todo el tiempo de la terapia que yo estaba haciendo, me estuvo tratando de mover, de hacer, de que no, de que me saliera yo de la terapia que yo estaba haciendo. Y resulta que ya dije, pues no, ya hasta el último, cuando terminé la terapia, ya me dice mi hija, no, papá, ya no vengas, ya mejor me voy a ir con mi mamá y ya, si quieres tú llega ya, pero todo mi vida ya voy para allá. Y bueno, ya me permitió también terminar con la terapia, terminé con la chica. Resulta que después yo hablando con la chica me dice, ya terminando la terapia, me dice, 5 días antes, yo escuché una voz que me dijo, no van a poder conmigo. Una voz que le dijo que no iban a poder. Y entonces ahí entendí el por qué se fueron contra mi hija. Ahí entendí que este ser, un ser oscuro, como no quería soltar a la chica a la cual estábamos haciendo esa terapia, no la quería soltar, por eso se fue contra mi hija. Pero lo bueno, afortunadamente, para la chica es de que ya a los 3 meses me manda una foto y me dice que las cosas ya estaban perfectamente bien con ella y ya no volvió a tener convulsiones. Y las convulsiones las tenía desde los 14 años y tenía 1 o 2 veces casi cada mes. Y eran provocadas por una entidad oscura que le estaba afectando. Bueno, ¿y esto se resolvió con Reiki o mezclas varias técnicas? ¿O qué es lo que trabajas? Es una terapia de sanación a distancia que te digo que he estado yo haciendo, lo hago a distancia. No, a lo mejor puede decir que se combina, pero no combino ni símbolos de Reiki. O sea, es algo muy distinto al Reiki. Pero tiene que ver también con energía, que es a través del manejo de energía de uno mismo. Pero te digo que es que no nada más es el trabajo que tú haces, o sea, es el trabajo que se da en otros planos a nivel dimensional, porque estás abarcando, cuando estás trabajando simplemente a distancia, abres otros planos dimensionales para los cuales se esté haciendo. Y además, nosotros somos solamente canales, realmente los que hacen el trabajo son los que te están asistiendo. Son los que te están asistiendo. Fíjate que en una ocasión, una persona que venía de Bélgica, me dijo que quería platicar conmigo. Yo ya la conocía a esta persona y le dije, bueno, sí, está bien, vamos, nos platicamos contigo. En aquel entonces dije, pues bueno, vamos a platicar. Ella era medium. Entonces, aproveché también para platicar, para conocerla, para saber de ella, para ver pues todo lo que hace, todo lo que estaba haciendo también igual la señora. Y ya platicar con ella, ya estuvimos ahí viendo y hablando con ella. Y ella en ese momento me dijo, ya entendí por qué me dijeron que iba a tener una reunión con seres de blanco. Y yo me quedé, dije, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes muchos seres de blanco que te están acompañando. Eso fue lo que me dijo. Me dijo, aquí yo veo muchos seres de blanco que te acompañan. Eso fue lo que me dijo en aquel entonces. Dije, bueno, pues a veces por las terapias, porque realmente también ellos son los que nos asisten en las terapias. O sea, seres que vienen vestidos de color blanco como si fueran doctores, que también se manifiestan o se aparecen en las terapias, haciéndoles o ayudándoles a las personas a sanar. Entonces, digamos que un vidente puede atestiguar los seres que te rodean y que trabajan a través de ti para hacer la sanación. Sí, pero fíjate también otra cosa más. Yo fui a Estados Unidos a hacer varios talleres. Hice varios talleres en varios estados de Estados Unidos. Cuando llegué a Indianápolis, una vidente, que por eso también me había pedido ella que yo fuera a hacer un taller allá, al terminar el taller, me dijo, oye, es que, José Luis, ¿quién sabe qué eres tú o qué pasa contigo? Pero yo veo 7 felinos alrededor tuyo, o sea, 7 felinos acá de este lado, y todos vestidos como de tipo militar. Fíjate, eso fue allá en Indianápolis. Después voy a hacer otro taller a la zona de
a la zona de California, más o menos por Covina, unas zonas cercanas allá a Los Ángeles, como una hora más o menos. Y ya estuvimos haciendo también a otras personas que llegaron ahí, y llega otra persona que a fin de cuentas que quería que yo también le hiciera una terapia. Ahí se la hice yo de manera física. Pero ya después que ella estuvo haciendo ya, le estuve haciendo el trabajo, ella me dice, oye, yo estoy viendo aquí que tienes como 8 felinos. Incluso está aquí un abuelo. Hay 8 felinos y no se conocía ni una ni la otra, ¿eh? Ninguna de las dos personas se conocía. Y ahí siguieron viendo, en esa ocasión la otra vio 8 felinos y la de Indianápolis vio 7. Y aparte te digo que allá también, después fui a hacer otro taller en Los Ángeles. Y en Los Ángeles, otra señora que le llaman Blanquita, que es una vidente también, muy buena también acá de Oaxaca, que ella también ha ido también a Estados Unidos también a hacer un trabajo, y que yo también después fui a hacer un taller, trabajando también igual allá con ella, y ella me dijo, me gustaría hacerte una terapia. ¿Quieres? Digo, sí, está bien. Está bien. No tengo problema. Entonces, ahí me hizo una terapia y me dijo, oye, tú tienes aquí una buena cantidad de felinos que te cuidan. Y no se conocía ella con las otras dos. Bueno, ¿y por qué tú? ¿Te has preguntado por qué alguien te eligió para trabajar a través tuyo? Pues, bueno, sí sé algunas cosas, pero prefiero mejor guardarme algunas cosas. O sea, sí sé, hay varias cosas que sí sé, que nos han dicho, por así decirlo. Pero, pero siento que hay muchas cosas que a lo mejor no, a mucha gente les puede resultar a lo mejor extraño, pero por alguna razón, por eso 4 veces me estuvieron dando mensajes, José Luis, necesitamos que te pongas a hacer sanaciones. Y ya me lo habían dicho, ya hasta como que a la 4ª, como que entendí el mensaje. Pero digamos que tenías un don, una capacidad, un Pero conocimiento. es que, mira, todos pueden hacer sanaciones. La sanación no es exclusiva de una persona. Realmente todos pueden llegar a hacerlo. La cosa está acá, la cosa está que ellos quieran hacerlo. Pero también influye mucho en quién te está guiando para que hagas también tu trabajo. También depende de qué energías te están guiando, quiénes te están guiando, quiénes te están apoyando, quiénes te están asistiendo para que tú estés haciendo tu labor. Pero digamos que se basa en un conocimiento previo o actúas guiado en el momento, o cómo sucede una terapia. ¿Podrías describir una terapia en sí, una sanación? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo identificas el problema? El paciente te platica, en fin, ¿cómo sucede esta consulta y esta sanación? Bueno, bueno, es una terapia muy especial. Yo sí hago la cita con ellos, yo los cito, los dejo para una determinada fecha y hora, y ahí yo empiezo a hacer el trabajo con ellos, porque yo sí tengo que tener un diálogo con ellos previo. O sea, tengo un diálogo con ellos previo para que ellos estén, en cierta forma, ellos tienen que estar relajados en su casa, relajados completamente en su casa, para que ellos puedan estar sintiendo qué es lo que está sucediendo en su cuerpo. Si ellos están haciendo actividades y todo eso, sí, pues nunca van a sentir qué es lo que está pasando. Cuando ellos se quedan relajados en su casa y se quedan completamente sensitivos a lo que pueda estar sucediendo a distancia, es cuando realmente ellos sienten lo que está sucediendo. Okay. Algunos llegan a sentir, los que son más sensitivos, más psíquicos, hay otros que no sienten nada. O sea, puede ser que uno sienta y otros que no sientan nada. Eso así pasa. Pero no significa que no
les llegue la sanación a distancia. A algunos les puede llegar un 10, 20, 30, 40, 50, 90%. Algunos pueden tener sanaciones espontáneas, que eso se pueda dar. Hay sanaciones espontáneas que se dan así a distancia también. Y hay otros que a lo mejor, pues más o menos ya se me bajó un poquito el dolor, pero pues, ahí todavía algo persiste todavía. Pero todo depende. Hay muchas cosas que para mí, desde mi punto de vista, el hecho de que me contacten es porque hay algo que los mueve o los movió para que se contacte conmigo. Yo así lo veo. O sea, de alguna forma así es. En una ocasión una señora me marca a las 2, 3 de la mañana. O sea, me marca porque a veces estoy contestando mensajes. O sea, y a veces me ven ahí conectado y yo jamás voy a estar contestando llamadas a esa hora. Pero me estuvieron llamando. Y ya le digo, ya después le escribo, ¿qué necesitas? No te voy a contestar. ¿Qué necesitas? Y ya me dice, es que mi esposa tiene convulsiones, está teniendo convulsiones, ya tiene como 2, 3 convulsiones y ya tenía como 3, 8 años que no le daban. Y otra vez le digo, bueno, necesito que me atienda, que me haga una terapia. Y dije, bueno, está bien, ya te la voy a programar mañana, te voy a hacer mañana un espacio para hacerla, aunque es un poquito complicado así, ¿no? Pero dije, te voy a hacer un espacio, mañana te la hago. Y ya estuve trabajando con ella. Y en el trabajo que estuvimos haciendo, le dicen a ella, no descuides tu templo, que no, su templo es esto que tenemos aquí. Entonces, posiblemente a lo mejor lo descuidaba y permitía que otras energías entraran hacia ella y estuvieran haciendo otro tipo de cosas. Por eso es que ella mantenía con ese tipo de convulsiones. Las convulsiones, para mí, como junto con la chica y esta señora, tienen que ver con entidades a lo mejor oscuras pues a lo mejor no tanto oscuras, sino desarmónicas, que estaban haciendo ahí como que algo desarmónico en el cuerpo, por así decirlo. ¿No? Y eso fue lo que pasó después de la terapia. Entonces ya después ya no hubo problema. Ya después se solucionó el problema con esa persona. Nada más sí le dijeron, no descuides tu templo. O sea, no descuides tu ser, tu cuerpo. Y el trabajo que se hace, pues te digo que se hace con las técnicas que yo utilizo. O sea, yo utilizo técnicas de sanación a distancia y además utilizo varias herramientas también, que es una tecnología que también nos han dado para poder trabajar en ese tipo de sanaciones. ¿A qué te refieres con tecnología? Hay una tecnología que se llama biotrónicos. Entonces, los biotrónicos también nos ayudan también con eso. Pero cuando dices, es una herramienta, es un conocimiento. Es una herramienta, pero que también en otro plano dimensional son naves. O trabajan como si fueran naves, algo así más o menos. Te digo porque lo he visto. O sea, yo he visto también igual. Incluso antes de que llegara esta tecnología conmigo, yo ya empezaba a ver figuras geométricas por todos lados, pero yo decía, ¿pero por qué estoy viendo figuras geométricas? Era porque ya me estaban avisando que iba a llegar la geometría sagrada conmigo. Y tiene que ver mucho también con la geometría sagrada. Ok. Ahora, cualquier tipo de problema físico, mental, ¿a qué se orienta esta sanación? Mira, nosotros nos orientamos Casos más te te digo tocan. que a los 7 centros energéticos. No vamos directamente para que se le quite un problema del riñón, del hígado, del corazón, de esto. No. Directamente nosotros nos vamos directamente a los centros energéticos. Porque al atacar primero los centros energéticos, obviamente, pues, generas otro tipo de situaciones en el cuerpo, que ayudas a que se genere un proceso de autosanación en la persona. O sea, tenemos que ayudar a que la persona también genere ese tipo de autosanación en su propio cuerpo. Aunque también te puedo decir que hay unas personas que hay una señora que tenía un dolor muy intenso, te digo, del lado izquierdo, una que me contacta su hijo de ella, me dice, mi mamá tiene 15 días ya con un dolor que no se le quita del lado izquierdo. Terminamos la sanación y me dice la señora, ya no me duele la pierna.
ya no me duele la pierna. Y su hijo decía, estoy impactado porque mi mamá ya no le duele la pierna. Te digo que eso son sanaciones espontáneas. O sea, sí se pueden dar las sanaciones espontáneas también a distancia. Pero también yo investigo también por qué también igual había tenido también ese proceso. Su hijo vende carnitas y una de las principales consecuencias en las cuales en el ser humano, el consumo de carnes es como si estuvieras ingiriendo sufrimiento de los animales en tu mismo cuerpo. Son hologramas que a fin de cuentas también el ser humano se distribuyen en todo el cuerpo. ¿Y a dónde llegan a dar? Pues a lo mejor en donde reviente la situación primera, ¿no? O sea, puede ser una pierna, una mano, el estómago, lo que sea. Bota o no sé, así. Sí, sí, o sea, de alguna forma en algún lado van a ir detonando. Pero sí es importante tomar en cuenta eso. Entonces yo le dije a su hijo, mire señor, a lo mejor va a decir que me meto mucho en su quehacer, en su vida, pero ¿por qué no se dedica mejor a otra cosa? Y cambia mejor de profesión, porque yo le aconsejo que mejor ya no venda carnitas. Y es más, y su mamá, que ya no vuelva a comer carnes. Porque si eso se lo están diciendo ahorita para que por lo menos ya tenga esto, o cambie su hábito alimenticio, ya deje las carnes rojas y a lo mejor consuma pollo y pescado, algo así más o menos. Pero eso le están dando un ejemplo de que tiene que hacer un cambio alimenticio en su vida. O sea, todo lo que sucede en nuestro cuerpo siempre es una llamada de atención o una alarma que te está dando tu cuerpo para que pongas atención en algo. Ya sea en tu alimentación, en tus pensamientos, en todo lo que haces contigo, porque eso es algo que tenemos que hacer nosotros. O sea, yo concientizo mucho a la gente y empodero a la gente. Empodero a la gente porque también se han logrado cambios también en las personas también de manera maravillosa, ¿no? Me ha gustado ver cómo van transformándose algunas personas. Una persona que nosotros atendimos de allá de California, que a mí me había dicho de que tenía como 3 meses que no le pagaban. O sea, 3 meses que no le pagaban. Y me decía, ya estoy desesperada. Y ya le hicimos la terapia. Y aparte, estaba trabajando en un ayuntamiento, estaba trabajando en un municipio. Pues resulta que después de la terapia, a la señora, al poco tiempo, le pagan lo que le debían. No nada más eso. Después hizo otra terapia más y después me dijo que le aumentaron el sueldo, le cambiaron de puesto. Y después de que le cambiaron de puesto, le pusieron un puesto muy alto, de esos de confianza. La nominan para ser diputada. Y después me dice que ella después ya estuvieron trabajando en esas diputaciones y resulta que después ganaron la diputación. Entonces, por eso te digo que nosotros ayudamos a cambiar las líneas de tiempo. Esas terapias también les ayudan a cambiar las líneas de tiempo siempre y cuando también las personas se enfocan también en ellos mismos. Otra persona, fíjate, otra persona que tampoco son para eso las terapias, pero me dice, yo me hice, después con la segunda, que después, yo me entero ya hasta después que ellos me vuelven otra vez a decir, a veces no les he dado yo seguimiento de muchas cosas, pero ya hasta después que se hacen las otras terapias ya me van contando todos los cambios que han tenido. Después de la segunda terapia que hicimos una persona allá en Estados Unidos, me dicen que una vocecita le dijo, vete a jugar. O sea, que se metiera a jugar a un casino. A un casino. Después de la terapia, fue luego, o sea, luego salió de la terapia, una hora ya se fue a jugar al casino. Pero resulta que después ella, una vocecita le dice, mete aquí a jugar, juega aquí, juega acá, juega aquí, juega acá. Resultó ganando como unos $5,000, $8,000. Pero yo le dije, bueno, de una vez de una vez se lo aconsejo, señora, después se lo dije ya. Estas terapias no son para que usted se las haga y después se ponga a estar jugando ustedes en un casino. No son para eso. Pero bueno, ya si su vocecita le dijo algo, pues bueno. O sea, esa persona se Le dieron un autoterapeaba. regalo. ¿Cómo? Esa persona se autoterapeaba, se autogestionaba algo. No. O, No, una vocecita le dijo, vete a jugar, vete a jugar. ajá.
Pero eso fue después de la terapia. Y dice que ganó Ya. 5,000, $8,000 más o menos. Bueno, no tendría por qué dejar de hacerlo si le iba tan bien, finalmente. Oye, José Luis, una consulta. Conozco una persona que ha sido aquí al foro, que vive en Guadalajara y padece de una enfermedad esta que se llama arteriosclerosis múltiple. Siempre se ocupa de estar atento en las repeticiones de los temas de sanación. Y hoy no pudo estar en el programa, pero me lo consultó. ¿Qué opinas de esa sanación? Yo sé que nada puede ser como tan posible de curar todo, me queda clarísimo, pero algo mitiga, algo ayuda a la sanación que proporcionas a distancia. ¿Es válida a Sí, distancia? hay algunas personas que ya también han tenido algunos problemas conmigo, de eso, y sí, sí se les va bajando mucho, pero también es que influye, yo aparte de que les hago la terapia, les doy Ujú. tareas para que ellos también trabajen. Correcto, correcto. Eso es algo muy importante, porque el cambio, nosotros les damos un porcentaje de ayuda, es un porcentaje, o sea, Lo y entiendo, ellos muy bien. tienen que hacer la otra parte, para que todo sea como que en conjunto. Ok, está bien. Bueno, y ya llegaremos al momento, pero supongo que podremos poner tus datos para quien Sí, quiera consultarte, bueno, pues sí, 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 claro, hágalo sí, propio. claro. Sí, sí, Pero claro. fíjate, tu respuesta fue muy positiva, ese sí, sí ayudo. Nunca dijiste sí lo curo, sí lo sano, lo cual me parece prudentemente adecuado. Pero le ayudo a No, pero es mitigar. que fíjate que alguien puede decir, yo nunca, no me apego yo al resultado, o sea, todo lo dejo Ajá, arriba, la energía es muy inteligente, incluso les ayuda en problemas que a lo mejor a veces ni siquiera me dicen, hay problemas, oye, yo ni siquiera te había dicho esto y ya se me sanó esto. La ok, energía siempre va a un lugar de manera inteligente a donde lo necesita la persona, pero también depende de muchos factores, o sea, depende de, de, de sus creencias, depende de su fe, o depende de que a lo mejor ya se lo merece, o quién sabe. O sea, pero hay otros factores que están fuera del alcance de uno para que una persona pueda tener un cierto restablecimiento de algunas cosas. Algunos, fíjate, yo he recibido situaciones así milagrosas, pero pues ojalá fueran todos, ¿no? Ojalá fueran todos los que llegaran con claro, uno, claro, claro. pero algunos sí, otros no, otros, por eso te digo, es un porcentaje, algunos reciben a lo mejor un 10%, 20, 30, 40, 50, hasta el 90%, o algo así, más, algunos a lo mejor reciben hasta más, y se sanan ahí en ese momento. Y te digo de dos casos, hay dos casos bien específicos que a mí me llamaron mucho la atención, y es un caso que yo lo tengo publicado ahí en mi canal Ajá, donde esta persona es un señor donde su hija tenía o padecía lupus. Y el lupus para la ciencia es incurable. Para la medicina alopática, el lupus es incurable. Y resulta que en el caso de esta persona, su hija, el señor llevaba a la chica al hospital pues durante 8 años y ahí se le quebraron ¿cómo se llama? Las lágrimas, el hecho de estar llorando casi, porque decía que a veces, ya él sentía que a veces cuando la iba a llevar al hospital ya no iba a salir, porque sentía que a lo mejor ya se iba a quedar allá de lo mal que se ponía por todas las cosas que le hacían, pues para poder ir tratarla con esa enfermedad. ujú. Pues resulta que después de que le hago la terapia ya no me contactan. Y un año después que le hago una terapia al señor, me dice, también te quería contar, es que mi hija en aquel entonces se hizo una terapia. Después de la terapia, a la semana fue con el doctor y el doctor le dijo, oiga, usted ya no tiene nada. No, 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 yo creo que ya se quedó como que encasillado. Y de ahí en adelante ya no volvió a tener ningún problema con el lupus. Eso para mí se me hace fantástico, o sea, No, fantástico porque bueno, te digo que por la supuesto. energía es inteligente. Pero hay otra cosa más que les había comentado yo. Tenemos nosotros asistencia de otros planos dimensionales. Y en alguna ocasión una persona me estaba llamando mucho, me llamaba mucho por teléfono y me decía,
Y eso también me lo enteré también por otra parte. Que me estuvieron llamando. Total que alguien contestó el teléfono. No fui yo. Alguien contestó el teléfono y le dijeron, bueno, ahorita José Luis no puede contestar, yo soy su asistente, ¿en qué te puedo? O sea, alguien que tú no tienes ni idea quién era, estoy entendiendo. Sí, exacto, más o menos. Entonces alguien Ok. contesta el teléfono y me dijo, yo soy su asistente de José Luis, ¿en qué te puedo ayudar? Pues bueno, mi mamá tiene cáncer, tiene esto, tiene el otro. Le dijo, bueno, a ver, tráeme a tu mamá. Este ser le empezó a hacer oraciones, una oración en otro idioma, que quién sabe qué dijo, que el señor dijo que cuál era, pero le empezó a hacer unas oraciones en otro idioma. Y duró como 8 minutos haciéndoles hacer esa oración. Y luego ya después de ahí, pues bueno, ya quedó, ya tu mamá ya está curada. Ah, sí, bueno, está bien, gracias. Entonces ya se fue. Y resulta que después a mí me contactan, este señor le dice a un amigo mío, oye, necesito decirte esto y esto y esto pasó con mamá, porque después a las 15 días fuimos a hacerle exámenes a mi mamá y mi mamá ya no tenía cáncer, se le había curado completamente el cáncer. Pero ahí lo que me resultó, esos, decían mi asistente, son unos maestros que también están en otro plano dimensional, que nos están asistiendo. Y esto es maravilloso. Para mí está fantástico. Y eso es como que una evidencia, a lo mejor en testimonio, de cómo es que ellos nos asisten. Están del otro lado asistiéndonos, sin que la gente aquí lo note tanto, ni haga tanto. De acuerdo. No lo note tanto, pero ellos están asistiéndonos. Entonces, digamos que tú te sientes un instrumento más bien de estos seres y realizas la sanación guiado por ellos o tú aplicas un método propio. Fíjate que yo estoy trabajando con mi energía y la energía del universo, pero también me están auxiliando estos seres de otros planos dimensionales y del espacio, y seres de bata blanca, y médicos del cielo, todos ellos, a los que le toque el turno, ellos son los que asisten. Y te digo porque los que le toque el turno, porque en alguna ocasión yo a veces digo que yo acomodo mi agenda, por ejemplo, yo acomodo la agenda, para tal fecha tengo ya acomodadas a tales personas, a tales personas, y resulta que en ese día la mayoría tiene problemas de la cabeza. O resulta que en otro día la mayoría tiene problemas de estómago, de hígado, de páncreas, de riñones. Bueno, qué raro. Ahora después, o resulta que después en otra ocasión muchos tienen a lo mejor problemas de sus órganos reproductores. Digo, pero si yo los acomodo, pero eso no es cierto. Ellos acomodan tu agenda, los mandan de determinada forma y ellos van a acomodar. Y nosotros creemos que nosotros los acomodamos, pero no, realmente ellos son los que acomodan. Y hay especialistas también, así como es aquí, también es en otro lado, es lo mismo. Hay especialistas que están asistiéndonos para determinadas situaciones que está teniendo la persona. Y todo es a través de pura energía. Ellos nos asisten a través de pura energía. Y eso es lo maravilloso. Y te digo por las cosas que hemos estado observando. Luego, en una ocasión, también un señor que me pidió que también se le hiciera otra terapia también. El señor siempre traía su presión alta de 190 a 180. Él jamás me había dicho eso, pero me dice que después de la terapia, se estuvo checando su presión y ya su presión ya no pasaba de 120, 130, 120, 130, y de ahí hasta la fecha ya no ha crecido su presión. Pero bueno, esto se atribuye o lo atribuyes a ese balance de la energía del cuerpo de la persona, ¿no? O sea, no es, sí, pero pero que te apliques. digo, sí, pero influye mucho la energía que se está moviendo, la energía que se mueve, o sea, que manejo yo, que se mueve, pero también la energía que también nos asisten los otros hermanos que nos están acompañando, ya sean felinos, sean médicos del cielo, sean pleiadianos, los que sean. Y los que estén en servicio en ese momento, porque también para ellos es un servicio. Ellos están haciendo también un servicio. Sí, claro. Digo, esto, perdón que lo mencione, pero esto funciona muy parecido a los mediums, a los espiritistas. O sea, así trabajan, ¿no? Nada más que ellos tienen asignado un espíritu todo el tiempo que ocupa esa materia, ¿no?
ocupa la materia del medio, es el medio para atender a las personas. Pero yo no pierdo En la tu caso conciencia. son Pero fíjate que yo no pierdo muchos, la ¿eh? conciencia cuando estoy, yo no pierdo la conciencia cuando estoy trabajando. Yo siempre Claro, estoy claro, consciente. claro, es diferente porque tú no entras en un trance. Tú actúas conscientemente. Así Ahora, es. ¿y por qué llamarle cuántica? El término cuántico como que ha sido utilizado recientemente de manera muy gratuita, muy fácil, ¿no? De que cuántico, y que va a haber teletransportación por la física cuántica y la mecánica cuántica. Cuando realmente lo cuántico pues, viene de quantum, ¿no? Viene de quantum, y bueno, tú que estudiaste ingeniería, seguramente recuerdas las REMPES y todo aquello, donde los cuantos o paquetes de energía actúan sobre sus vecinos y crean una reacción en cadena, que lo que en este caso puede estar sucediendo es que se dirige ese cambio energético hacia donde tiene que ir. Digo, he conocido personas que sanan o tienen sanación cuántica a través de una computadora. También tienen programas y que hacen diagnóstico y hacen todo ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿y cómo saben a dónde dirigir la energía? Como en este caso, que tú no estás escogiendo necesariamente el tipo de sanación al paciente, sino que alguien lo hace por ti y dirige la sanación hacia la persona, el tipo de mal que tiene, lo que sea, ¿no? Pero alguien te lo dijo que era cuántico o tú lo discurriste, o ¿por qué le llamamos cuántico? Fíjate que yo al principio no le estaba poniendo cuántico. Al principio yo no le había puesto cuántica a las sanaciones. Ya hasta que fui yo a Estados Unidos ya me lo hicieron recalcar, porque realmente nosotros estamos trabajando en otros planos dimensionales, estamos trabajando a nivel subatómico, estamos trabajando a nivel atómico, que a lo mejor la gente a lo mejor no se dé cuenta, pero realmente muchas veces tú te mueves en otro plano dimensional cuando estás trabajando. Cambias, Sí, ok. cambias situaciones que a veces son incomprensibles para la persona. En alguna ocasión, te lo puedo decir yo también, ¿cómo es que al estarle realizando una terapia a una persona de Colombia, a una persona de Colombia a distancia, resulta que después ella, cuando va a tomar un vaso de agua, no, un vaso de agua, cuando va a estirar su mano, se le cae un gusano de la mano. O como si se le hubiera caído un gusano de por aquí, así, ¿Cómo? al piso. Cae al piso y pareciera como si se abriera y estuviera pestando, pero con una pestilencia bastante grande. Y ella me dice, ¿cómo es que, de dónde salió ese gusano? Ella está en el cuarto piso. O sea, aquí no tengo árboles, aquí no tengo pasto. ¿De dónde salió ese gusano? Se materializó una entidad que la estaba afectando a nivel astral al plano físico. Sí, claro. Ahora, cuando dices la sanación que damos, ¿te refieres a ti y a otras personas o a Ah, sí, ti y cuando a hablo de las quedamos es porque entidades? también tengo que tomar en cuenta a todos mis guardianes. También los tomo en cuenta también a ellos. O sea, tú no actúas con un equipo de personas o No, das, el equipo tú son no todos enseñas, el equipo no, son todos mis guardianes, todos mis eso sí, médicos, pero todos son los me que me refiero asisten. a personas encarnadas, a seres encarnados, a gente como nosotros. O sea, no tienes un equipo de sanadores, eres tú. Sí tengo un equipo de sanadores y eso lo van a ver ustedes en el Congreso, pero ellos están trabajando de manera independiente en sus procesos. Ya en ese Congreso vamos a ver varios trabajos que van a estar haciendo a nivel en conjunto también. Muy bien. Oye, bueno, y volviendo un poquito a los otros temas, hace rato mencionaste al ingeniero Alberto Secua.
probablemente algunos amigos no sepan quién es Alberto Secua. ¿Podrías platicarnos quién es Alberto, o quién fue? Porque entiendo que ya falleció, ¿no? Sí, ya falleció. Pues el ingeniero Secua, él fue un contactado desde hace, él apareció primero como en el 1990, 91, 92, más o menos por ahí, en un congreso que se hizo. En aquel entonces, creo que fue a través de Oscar Sapien, que fue uno de los que estuvo organizando por allá esa parte de ese congreso. Ahí fue donde lo dieron a conocer, o ahí fue donde se dio a conocer, junto con otros contactados en aquel momento. De ese lugar, de ese congreso, hasta la fecha, nadie había vuelto a saber nada de él, más que pues, en algunas cositas por ahí y algo muy sencillo. Después de que se le hace la entrevista a él, pareciera como si fuera un boom, porque se empieza a conocer por muchísimas partes del mundo. Fue algo como si fuera un detonante. Y algo que sucede, te digo porque eso también es algo que sucede también conmigo, y no lo digo por ego, lo digo porque yo me he dado cuenta de lo que sucede. Cuando a veces las gentes a veces llegan conmigo o pasan por varias cosas de las cuales hemos estado haciendo, yo les he cambiado la vida a muchas personas, a muchas, y a lo mejor a otras que a lo mejor igual, que a lo mejor no había entrevistado yo tampoco, pues no, pero a muchas de las que he entrevistado sí les he cambiado la vida, porque nosotros los dimos a conocer, y en aquel entonces, él fue alguien que empezó a brillar muchísimo, otra vez igual de nuevo, y fue un contactado muy, pero muy, Pues muy famoso, vamos. muy famoso. O sea, haz de cuenta que después de esas entrevistas que se hicieron, parecía que lo único que se hablaba era del ingeniero Secua a nivel mundial. Nada más se hablaba del ingeniero Secua a nivel mundial, en todas partes. Y por eso fue que hicimos 3 congresos con él, en el 2014, 2015 y terminamos en el 2016 en Guadalajara. Sí, en Guadalajara con él, que para mí se me hizo alguien muy, muy conocido, pero ya yo dejé después de entrevistarlo, de seguirlo, porque empecé a recibir ataques. Cuando yo lo fui a ver a la última ocasión a su casa de él. Cuando yo estaba ahí dentro de en un taller que él estaba dando, yo observaba así como una especie de prismas, como de rombos, que estaban ahí en el lugar donde estaba él desarrollando su taller. Veía otras cosas igual que se estaban moviendo, pero yo empecé a recibir un dolor impresionante de cabeza, como si tuviera un ataque psíquico ahí en su taller. Incluso él tenía por ahí un casco metálico, yo me lo tuve, le dije, présteme su casco porque necesito ponerme este casco. Y de ahí se me bajó un poquitito el dolor, no un poquitito, sí mucho. O sea, del 90 que tenía, se me bajó como al 10, 20% el dolor, pero sí algo impresionante. Ya después que me retiré de ahí, de la casa, ya se me quitó el dolor. Pero ya a partir de esa ocasión, de ahí ya no volví a ir otra vez de nuevo a ningún taller allá con el ingeniero Secua. Porque algo ya no me estaba gustando. Recuerdo hace algunos años, no, ya no sé cuántos años, probablemente unos 10 años o poco Sí, menos, más o menos como 10 años. que una sobrina mía me pidió tu contacto para contactar al ingeniero Secua. Anael Sacamacho, a lo mejor la recuerdas, que era seguidora tuya, y me dijo, oye, perdí el teléfono de José Luis, ¿me lo puedes dar? Porque me urge, así me decía, me urge contactar a Alberto Secua. Bueno, ya, la verdad no supe qué pasó, pero bueno. Y ahora pasando al tema de los ovnis, ¿has seguido en el tema de los ovnis? ¿Sigues vigilando? ¿Qué trabajos has hecho? No he seguido yo vigilando ya casi no, nada más si acaso en algunas ocasiones cuando salimos a algún lugar en específico sí hemos seguido observando. Pero hemos seguido sacando fotos y en las fotos también han seguido saliendo cosas. Hace poquito fuimos al Popo
y ahí salieron una gran cantidad de impresionante de objetos ahí en el Popo que se me hizo extraordinario que aparecieran como figuras geométricas. Fíjate, todavía figuras geométricas de las figuras que se aparecen en el Popo. Pero también a lo que yo me refiero es de que la energía no importa cómo se mueve en una u otra forma, siempre se va a presentar de una determinada forma cuando tú también traes una frecuencia vibratoria. De eso también depende, o sea, o se manifiestan. Puedes tener también la facilidad de abrir ciertos portales, cierto tipo de portal para que se dejen o te permitan manifestarse. Yo así lo hemos visto, así lo hemos sentido, porque así es como han sucedido las cosas. Sí, o sea, porque uno se preguntaría, bueno, ¿por qué determinadas personas tienen tanta suerte de que cada vez que quieren captar algo lo encuentran? Y pues no, no es que así suceda, es más bien que tienen la sensibilidad, uno, para verlos o tienen el imán para atraer las manifestaciones, ¿no? Sí, aparte de eso, también ellos tienen la capacidad también de poder abrir otros portales. O sea, otros portales significa poder tener la facilidad de poder ver otro plano dimensional y tener esa facilidad también de poder captarlos y fotografiarlos. Y es posible hacerlo, ¿eh? El ser humano tiene una gran cantidad de dones y cualidades psíquicas que poquito a poquito va a ir descubriendo todo lo que posee y tiene. Ahorita apenas ya se está iniciando en todo eso, pero el ser humano ya está descubriendo que no solamente es lo que piensa que es. Hay otra cosa más maravillosa, más allá, muchísimo más elevada de lo que siente que es. ¿Es cierto que te volviste vegano o vegetariano? Sí, soy vegetariano. Aunque de vez en cuando, si no hay nada, pues sí como huevo o algo así por el estilo. A veces llego a comer en alguna parte y no hay nada que comer, entonces pues, como filete de pescado, pero la mayoría del tiempo es vegetariano. ¿Y tú cómo sientes que esto, bueno, probablemente porque mejora o sientes que mejora tu salud física, pero esto contribuye de alguna manera a facilitar las sanaciones? El que tu energía esté más limpia o en qué consiste el beneficio, porque yo escuché que decías en algún momento que al tener tu energía, digamos, más pura, más limpia, tienes mayor El facilidad canal también para se hace sanar. más limpio, se hace más amplio para que también Exacto, fluya más la energía. sí. Eso es Entonces, cierto, pero, y te voy a dar un ejemplo. Mira, yo tenía como 29, 28 años más o menos. En aquel entonces, o 30 años más o menos, yo comía mucho borrego. O sea, me iba barbacoa, a la barbacoa, a los taquitos de, ¿cómo se llama? De pancita, de todo eso. O sea, de todo lo que podía sacar uno del borrego. El borrego era uno de los que más me gustaba, era de lo que más comía yo de borrego. Entonces, era una de las comidas que casi comíamos cada fin de semana. Entonces, ¿cómo se llama? El caldito, ¿cómo le llaman? El consomé. el consomé de barbacoa, ¿no? Pues, o sea, ese no puede faltar. Sí, por eso te digo que eso yo lo comía hace mucho tiempo, es así. Pero llegó que como a los 28, 29 años, me empezó a dar un dolor en el talón de Aquiles. O sea, yo me levantaba en la mañana, ay, me dolía el talón. Decía, ¿pero por qué? Bueno, ya llegó un momento en el cual duraba 15 minutos y se me quitaba. Otra vez 15 minutos, yo decía, pero ya después pasó y no se me quitaba, ya tenía como un año con el terrible dolor del talón de Aquiles. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué se me está originando? Yo empezaba a preguntar, ¿por qué se me está viniendo eso? Y me contestaron, carnes. O sea, me dijeron que la causante eran las carnes. Y entonces lo que hice, pues bueno, ni modo, pues voy a tener que dejar las carnes. Entonces, pues ahí fue de tajo que dejé de comer carnes rojas, pero así de tajo, ¿eh? Así de tajo. Eso sí, me duró como un mes la ansiedad de comerme un taco de bistec o lo que sea, como una ansiedad. Mientras tu cuerpo se va adaptando a no comer carnes,
sientes esa ansiedad de que deseas comer carne. Entonces sí me duró como un mes, casi un mes la ansiedad de comer, pero porque yo ya había decidido de no comer carnes, no comí nada de carnes. Pero después de eso ya fue ya más fácil, ya nada más comía huevo y de vez en cuando pescado y ahora sí, pero ya más o menos adaptabas tu alimentación a no comer nada de carnes. Y llegó un momento en el cual ya durante 2 años dejé de comer ni inclusive ni pollo ni pescado. Y el cambio que yo me di cuenta es de que mi cuerpo empezaba a sentirse muy caliente, o sea, sentía mucha energía, o sea, yo lo sentía, o sea, sentía mi cuerpo que emanaba mucho calor, pero muchísimo calor. Te digo yo las diferencias, o sea, de como antes estaba comiendo el consumo de carne y después cuando no lo consumía, cómo es que yo sentía los cambios en mi cuerpo. Entonces sentía muchísimo calor. Ujú. Esa es la diferencia. O sea, sí eleva tu energía. Sí, claro. Oye, pues también es cierto que tienes algunos detractores, ¿no? Que gente que no confía o no. Ah, sí, no, como es, ya, igual eso está en todos lados. Pero a fin de cuentas, pues no somos, como dice el dicho, no somos moneditas de oro. Monedita de oro. Sí, o sea, no son moneditas de oro para que le viene a todo el mundo. A fin de cuentas, fíjate, a fin de cuentas, todos estamos haciendo una labor en este planeta. De una o de otra forma, todos estamos haciendo una labor. Y pues hay alguien que va a desperdiciar su tiempo en hacer otro tipo de cosas, es su propio libre albedrío. Pero todos deberíamos de estar haciendo, en cierta forma, cosas constructivas, porque eso es lo que nos vamos a llevar. Eso es lo que va a quedarte en tu récord de trabajo interno. Eso es lo que va. Es más, nosotros no nos vamos a llevar nada de cosas físicas. Lo que te vas a llevar son todos tus hechos, todo lo que has trabajado, todas tus obras, todo lo que has hecho. Prácticamente es eso. Tus obras es lo único que te vas a llevar. No te vas a llevar nada, o sea, nada de parte física. Incluso si llegas a ascender en cuerpo, o sea, vas y te iluminas y asciendes en cuerpo, tampoco te vas a llevar cargando tu casa. O sea, te vas a llevar tu cuerpo y te trasciendes y te vas y te elevas a lo mejor así como Jesús o como otros iluminados que han pasado en la historia. Eso puede llegar a pasar, pero de que te vayas a llevar algunas cosas que tienes aquí, no te las vas a llevar. Lo único que sí te vas a llevar tus hechos, todas tus obras que has hecho, eso sí te las vas a llevar. Y eso es en lo que nos deberíamos de estar encaminando a estar haciendo. Hacer lo más que podamos de hacer nuestro trabajo de manera más constructiva. Muy bien. Podemos resumir, pues, de que lo que tú manejas es energía que alguien trabaja o contribuye a hacer la sanación a través tuyo, que tú a veces no tienes la conciencia más bien, no tienes la conciencia de un mal en específico, una enfermedad específica de las personas, pero tú contribuyes a equilibrar esos centros energéticos, a utilizar la energía del universo, a hacer un canal que procura estar sano, ¿no? Para sana tu energía, que supongo que tú casi no te has de enfermar, o quién sabe, porque luego hay quien trabaja con energía, se absorbe cosas negativas también, ¿no? Puede ser lo otro. Y tienes un porcentaje de efectividad bastante alto, se le resuelven problemas intelectuales, físicos, incluso pues del entorno, de la energía que rodea a las personas, atrayendo cosas positivas o cosas que desea, como puede ser un sueldo, un mejor trabajo, una mejor relación familiar, ese tipo de cosas. Así podríamos, digamos, dar como Sí, resumen de la actividad tuya. podemos decir que cambiamos su vida, cambiamos la vida de las demás personas. Uh-huh. O sea, en muchos sentidos. Con las terapias sí se les puede llegar a cambiar la vida.
algunos en cierto porcentaje mayor que en otros. Eso depende pues, de arriba, o sea, depende de quién lleve todo eso. Pero nosotros ponemos nuestro mejor esfuerzo para hacer el trabajo y no nos apegamos al resultado. Dejamos que arriba nos ayuden en todo eso. O en otro plano dimensional, o de alguna forma todos ellos saben qué necesita, cuánto necesita y en qué momento lo necesita. Muy bien. Pues no sé, algún mensaje, algo que quieras agregar a todo esto. Que una de las cosas que nosotros nos debemos de estar enfocando mucho es en dejar la crítica, y me refiero porque hay muchas personas a nivel mundial que a veces nada más se enfocan en los demás en vez de enfocarse en ellos mismos. Entonces es importante, cuando a veces empezamos a señalar a alguien, hay 3 dedos que te están señalando a ti. Entonces esos 3 dedos te están indicando, trabaja, ve, haz tu trabajo interior, porque en la medida que tú trabajes tu interior, en la medida que trabajes tú mismo para ti mismo, es como vas a tener los resultados para poder estar haciendo un mejor papel en este planeta. Pues sí, así debería de ser, ¿no? Cada quien hacer un esfuerzo, primero en mejorar uno mismo y ver cómo contribuyes a que los demás mejoren, ¿no? Sí. Muy bien, pues no nos queda. César, parece que quiere comentar algo. Se me queda una pregunta que es bien difícil de contestar, lo entiendo bien, pero siempre tengo que hacerla. José Luis, ¿tienes una técnica modelada, un método, para hacer lo que haces, sanar lo que sanas? ¿O es como llega, la avientas, la trabajas y se acabó? Y digamos, la registras. ¿Es repetible o no es repetible? ¿Existe una técnica? Sí, hay una técnica. Esa técnica yo la comparto. Un método, ¿no? Hay un método en el taller 1, que es el que yo hago de sanación a distancia. Hay otra técnica en el taller de nivel 2 y hay una técnica distinta en el taller de nivel 3. Y todas son distintas, las 3. De acuerdo. Y quería hacerte esa pregunta para hacerte la siguiente. Luego, entonces, en el taller tú vas a compartir tus conocimientos con la gente para que también se multiplique este efecto de sanación. Fíjate que desde el primer taller las personas ya pueden hacer terapias de sanación a distancia. Nada más que una de las cosas bien importantes es que ellos lo empiecen a hacer, lo practiquen con sus amigos, con sus familiares, y empiecen a agarrar confianza en ellos mismos. Lo principal cosa es que las personas empiecen a tener confianza. Cuando empiezas a tener confianza, te empoderas tú mismo, es cuando ya se la van creyendo que realmente pueden hacer. Y el ser humano tiene un poder impresionante, que en realidad no se alcanzan a ver, no se alcanzan a imaginar lo que se puede lograr. Porque se despiertan tus cuerpos en otros planos dimensionales. Sí, o sea, tu mismo cuerpo en otro plano dimensional está haciendo también un trabajo. Incluso en alguna ocasión, yo observé ¿cómo se llama? Un ser de fuego. O sea, así como el de los 4 Fantásticos. Que yo estaba haciendo una terapia de sanación a distancia y veo que se acerca un ser de fuego. O sea, yo lo veo a nivel espiritual. ¿Sí? Lo veo que está ahí. Yo le digo, momentito, ahí se me queda, no se me acerque. Entonces ahí lo veo, ¿no? Entonces yo estoy trabajando, haciendo mi trabajo con la terapia de la persona, pero veo que de manera constante estuvo ahí durante 5 días, o sea, 5, 4 días, y ya hasta después me doy cuenta de que yo mismo había activado otro cuerpo y ya nada más él se quería integrar conmigo. Entonces ahí fue que yo ya le di el espacio para que se integrara conmigo. Y yo empecé ya a trabajar allí ya con el fuego, adquirir el fuego, porque el fuego te ayuda, el fuego es un elemento transmutador para poder quemar, consumir, transmutar energías. Entonces ya nomás decía, llamas a mí, ya parecía como el de los 4 Fantásticos. Sí. Te lo digo a nivel etérico. A nivel espiritual, así. Y uno ver como si uno estuviera emanando así más o menos.
O sea, te lo digo porque así empecé yo a trabajar. Eso me dio espacio para poder trabajar con las personas. Y otra Sí, experiencia. claro, tienes que aprender a asimilarlo porque pues tampoco lo controlas todo, ¿no? Evidentemente, ¿no? No, sí, pero fíjate que se activan otros cuerpos. O sea, cuando empiezas a hacer esos trabajos a distancia, empiezas a activar otros cuerpos, otros cuerpos empiezan a funcionar contigo para poder ayudarte a trabajar en lo que estás haciendo. Además, se pueden generar también fenómenos fuera de lo que nosotros creemos que son fuera de lo normal o fuera de la realidad, porque la realidad en realidad se puede cambiar, puede ser Claro, claro. totalmente Se modifica. modificable, se modifica. En alguna ocasión, cuando yo estaba ya ¿cómo se llama? En Guadalajara, yo había dejado un coche en una esquina y yo había pensado, voy a mover este coche. Ahorita que se mueve el de adelante, porque lo dejé en la esquina, porque el de adelante había un coche blanco que estaba adelante que me estaba estorbando. Ahorita que se mueve el coche blanco, yo agarro y saco y muevo el coche. Pero yo me quedé con la idea, ahorita voy a salir a mover el coche. Pues ya entré, hice varias cosas ahí, porque yo llegué a la casa de una de mis cuñadas allá. Entonces llegué y ahí estuvimos ahí platicando y todo eso. Entonces ya llegó la noche, dije, no, ya mejor mañana, ya mañana salgo a mover el coche. Ya iba a salir a mover el coche y mi cuñada me dice, oye, vente a comer, vente a desayunar. Y ya me metí a desayunar. Y yo te dije, bueno, entonces ya voy a salir. Ya he terminado de desayunar, ya voy a salir a mover el coche. Entonces ya terminé de desayunar y ya dije, voy a mover el coche. Entonces ahora sí salgo a donde estaba el coche y el coche ya estaba a donde lo quería mover. O sea, con tu insistencia en la cabecita, voy a decirlo de esta manera, lo moviste porque lo traías fijo en tu cabeza. Yo me quedé así. Dije, ¿y ahora quién movió el coche? Así Claro, yo me salí, ¿eh? Así me salí. ¿Y ahora quién movió el coche? claro. Pero lo que pasa es de que ahí activas también, por eso te digo que mientras uno esté enfocado en lo que uno está trabajando, ¿no? Obviamente ahí se activó otro cuerpo que hizo la labor tuya de agarrar, sacar un duplicado de llaves, quién sabe cómo sacó ese duplicado de llaves, en otro plano dimensional, Sí, agarró, movió el coche, lo dejó allá, se regresó y otra vez ya dejó. Entonces es como cuando tú estás pensando en algo, estás manejando tus pensamientos, tu pensamiento es muy fuerte, muy poderoso y estás trabajando con sanaciones. Las sanaciones a distancia hacen una gran labor. Entonces, cuando haces ese trabajo de estar continuamente, estar haciendo, entonces haces que también tu pensamiento creador haga también, se puedan generar ese tipo de situaciones. Entonces, ese coche se quedó acá, entonces yo me quedé muy sorprendido, porque después estuve preguntando a alguien, ¿quién movió el coche? ¿Alguien movió el coche? ¿Alguien se bajó a claro. mover el coche? Y nadie, ¿no? E incluso me decían, no, yo bajé en la mañana y el coche estaba en la esquina, yo estaba en la ventana y yo el coche lo vi en la esquina. Pues, entonces, ¿qué no lo movieron? O sea, fue casi antes de que saliera, después de desayunar. He aprendido en este foro y en estos programas a no tratar de explicarme las cosas porque me tardaría mucho en el proceso, pero las respeto mucho, es decir, yo los escucho a todos los que vienen y exponen y nos comparten, y lo primero que hago es respetarlo, no cuestionarlo y leerlo con mucho agrado. La verdad es que es increíble. Si le entramos al tema del análisis, pues habrá los agnósticos y los que no, eso no puede ser, y etcétera, ¿no? Pero como no estamos aquí para debatir la verdad o no, sino para escuchar y aprender, pues te agradezco las respuestas. Muy bien, mi querido José Luis, muy bien. Está padre, ¿eh? Está muy interesante el tema. Y ojalá te vaya muy bien en tu taller. Vamos a hacer lo posible porque lo sigamos promocionando a través del foro en la página que tenemos de Facebook. Con mucho gusto, cuenta con ello. Hablo por mis compañeros y por mí. Yo creo que con gusto lo hacemos, ¿ok? Todo el apoyo del mundo. Bueno, muchas gracias. No, hombre. Y por cierto, si alguien te quiere contactar, yo escribí en el chat que tienes dos Facebook, ¿no? José Luis Rueda Sirpac Sí, y José Luis Rueda acá, Cuenta Llena, ¿o cuál Cuenta Llena es también el igual. bueno? ¿Eh? Sí, también igual, pero también le pueden mandar mensaje de texto al teléfono, porque también nosotros hemos dado por ahí nuestro teléfono, que es el 55-4367-1741. Ahí nos pueden mandar mensaje de WhatsApp y ahí les contestamos en WhatsApp. A ver, otra vez, 554367. Bueno, en el WhatsApp es más 52
Bueno, sí. 55 43 67 17 41. Ok, ya está escrito. Es el teléfono con el que me comunico contigo, ¿cierto? Sí, 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 es el mismo. Ok, ok. Pues muy bien, muchas gracias por la plática, muy interesante, como siempre, y además, pues, como dijimos, no se trata ni de convencer a nadie ni de cuestionar a nadie, ¿no? Solamente de dar a conocer todas las posibilidades que existen y el trabajo de mucha gente que luego no se conoce a nivel masivo. ¿Quieres agregar algo? Yo nada más te tengo que agradecer el tiempo y No, pues muchas gracias, Alejandro, por darme este espacio. Te lo agradezco infinitamente y gracias pues a todas las personas que nos están acompañando ahorita en este momento. Muchísimas gracias a todos ellos. De verdad, se los agradezco. ¿alguien desea preguntar algo, comentar algo, agregar algo? Fer, es que luego es muy participativo, Fer. Aquí estoy, aquí estoy. Comentarios, preguntas. Sí, sí, tengo una pregunta. ¿Sí se me escucha, Alex? Perfecto. Sí, bien. Hola, José Luis. Hola. Pues antes que nada, te felicito. Eres un maestro en este tipo de temas. La verdad, todos aprendemos. Yo en lo personal aprendo mucho. Como dijo César, aprendemos de todos los expositores. Y finalmente, antes de retirarme, tengo una pregunta muy rápida. A veces decimos de las buenas vibras, y mandamos en WhatsApp hay mensajes de buenas vibras. Tú, desde tu punto de vista, ¿cómo defines esas buenas vibras que a veces mandamos o decimos de manera telefónica o de manera de mensaje? ¿Cómo lo defines para mí o para todos los que estamos aquí? Yo lo que veo es de que cuando las personas empezamos a trabajar en nosotros mismos, cuando elevamos nuestra energía, obviamente la compartimos con los demás y obviamente eso ayudamos a elevar la energía del planeta. Cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, ayudamos a elevar la energía del planeta. Ese creo que es el camino más idóneo, más correcto que todos deberíamos de estar utilizando. Ok, entonces el manejar las buenas vibras de manera personal hacia otra persona o hacia nuestros seres queridos, a los amigos, a quien sea, es una manera de dar positivismo y ayudar a esa otra persona. Sí, así es que le vaya bien, es más, fíjate que nosotros lo que hablamos y lo que decimos es como el dinero. Cuando nosotros obviamente estamos trabajando para poder hacer algunas cosas, algún trabajo, cuando nosotros damos en el sentido de otorgar, de obsequiar, de regalar, eso que has dado, te lo regresa el universo multiplicado. Y lo mismo sucede cuando las personas, los que trabajan con una energía desarmónica o inarmónica, ellos a lo mejor perjudican a otra persona, eso también se los regresa multiplicado en el universo y se lo puede regresar a su familia, hijos, nietos y todo eso. Entonces, ¿qué ejemplos nosotros vemos en la misma vida, en la misma naturaleza, con las personas que nos rodean, para que nosotros podamos hacer la mejor labor que nosotros, o sea, lo mejor que podemos hacer es hacer la mejor labor que podamos aquí en este planeta, aprovechar el espacio que tenemos y hacer lo mejor que podamos, porque eso es lo único que nos vamos a llevar. Claro que sí. Te agradezco, gracias. 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 ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, creo que no. Bueno, les agradecemos y permítanme compartirles qué vamos a tener a continuación. Ya saben que estamos buscando temas que sean de interés y desde luego también personas que nos permitan conocer de su actividad o de su conocimiento. La próxima
El próximo programa, que es el 2 de septiembre, tenemos a la licenciada Marta Novoa Cortés, que nos va a hablar de psicología del color y desarrollo humano, que también hay una técnica, una forma de conocer el estado energético de las personas a través de los colores y cómo esto se puede aplicar para ayudar a la evolución y a la mejora del entorno de las personas. El 16 de septiembre vamos a descansar porque vamos a estar dando el grito. No es cierto, pero bueno, mucha gente sale y todo. Vamos a ir al Zócalo. Vamos a ir al Zócalo a escuchar las buenas noticias. Sí, claro. La patria en vivo. Exacto. Y bueno, y el 30 de septiembre tenemos al doctor Osvaldo González Larrivier, que nos va a platicar qué sucede en el cuerpo humano en el momento de la muerte. También es algo que a veces vale la pena revisar, aunque es un tema que puede ser muy conocido, pero vale la pena escucharlo de parte de un médico, cómo se realiza, cómo sucede el proceso de muerte, el funcionamiento de los órganos, la pérdida de la conciencia, en fin, y desde luego dependiendo de las causas de la muerte. Va a estar interesante, esperamos que nos acompañen y pues le cedo el micrófono a César ya nada más para la foto oficial, si nos hace favor. Como dicen los clásicos, ya se la saben, gente, por favor, pónganse. No es así, es la frase más viva del Estado de México. Entonces, como ya se la saben, gentes, por favor, peínense, un salivazo en la ceja y en donde sea, vamos a tomar la foto del día. Ni la broma perdonas tú. Amigo, es que es viernes, ya estamos de buenas todos, venga. ¿Listos? Eso, las cejas, pues dijo que las cejas. Sí, ya parecen el mago Crotani, hay que peinarlas. A la 1, a las 2 y a las 3. Voy a tomar una siguiente porque luego salen la pantalla muy pegadita a su cabecita. Muy movida. Y se me revela. Ahí va. Se te vela. Se vela. Así se decía, ¿verdad? Se vela. Se vela. Muy bien. ¿Listos, amigos? Sonrían, por favor. 1, 2 y 3. Excelente. Muchas gracias, amigos. Bien, pues gracias, José Luis. Un abrazo. Estamos en contacto. Gracias a todos por acompañarnos. Oye, Leti estuvo en Facebook, nos siguió por allá. Muchas gracias. Saludos a Leti, como siempre. Sí, ya se despidió, se está despidiendo y pues gracias a todos que nos Buenas noches a acompañamos. todos. Los vemos en dos semanas y José Luis, mucho éxito. José Luis, mucho éxito en tus talleres. Esperamos estar motivando a los amigos para Congreso. que vayan. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Gracias, buenas noches, buen fin de semana. Buenas noches. Descansen, Buenas noches. gracias. Adiós, Aura. Adiós, Fer. Adiós, Ciro. Hasta luego. Adiós, Ciro, Villanueva, gracias, Raúl, amigos. Cuídense, bye. Bye.